Bueno, señoras, señores, muy buen día. Estoy aquí con Iván Donaldson. Iván es un queridísimo amigo, lo conozco desde hace muchísimos años. Y bueno, estoy muy contento, muy emocionado de estar con él. Es alguien que realmente pues es como un hermano, ¿no? Tenemos muchísimas vivencias juntos y es de esas personas que yo les podría decir que puedo dejarlo de ver mucho tiempo, muchos años, y sé que esa conexión y esa hermandad va a estar ahí. Le estoy muy agradecido. Es alguien a quien quiero mucho y bueno, pues hoy vamos a platicar de un tema bien importante, bien especial, que seguramente lo han escuchado en muchos de sus videos, pero es sobre todo el tema de romper límites, romper esquemas, romper barreras. Cuántas ideas tenemos en nuestras mentes, cuántas barreras nos hemos creado a lo largo de nuestras vidas y cómo trascenderlas, cómo ir rompiendo estas ideas que nos limitan. Y qué mejor que Iván, a quien ya conocen de sobra, no hace falta presentarlo. Iván, pues muchas gracias y hermano. No, pues el gusto es mío, Roy, y pues sí, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero el buen Roy pues es mi amigo desde que éramos muy chiquillos. Y es curioso porque era de las pocas personas que pues le hacía caso a mis locuras, ¿no? Entonces era muy curioso porque íbamos de hecho en la misma escuela, en el mismo salón, y recuerdo que alguna vez maestros llegaron a decir que yo solo le hablaba a él porque quería que él sacara malas calificaciones. Ahí como antecedente, solo lo pongo en el contexto. Cuando íbamos juntos en la escuela, pues yo era el clásico chavo de buenas calificaciones, yo tenía beca, entonces pues era el estereotipo del chavo pues bien portado, ñoño, de buenas calificaciones. Y Iván siempre fue pues, un chavo creativo, un chavo a lo mejor más rebelde en ese sentido de pues no necesariamente tenía que sacar como buenas calificaciones porque pues yo estaba en otro tema. Sí, finalmente eso lo platicamos mucho, ¿no? Y va muy ligado al tema que queremos platicar. O sea, tenemos de repente muchas ideas absurdas. No tiene nada que ver el que saques buenas o malas calificaciones ni con tu potencial, ni con tu inteligencia, ni con nada, ¿no? El sistema educativo es algo que también estoy seguro que lo vamos a poder hacer algo para modificarlo, para cambiarlo. Pero claro, como dices ahí, Iván, ¿no? Sí, y es curioso porque, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Y qué mejor testigo que Roy, pues yo siempre me la pasaba estudiando, ¿no? Pero no estudiaba, digamos que lo que normalmente se estudiaba o se estudia en la escuela, ¿no? Entonces yo me la pasaba leyendo mis libros locochones, ¿no? Y extraños. Entonces es curioso cómo cuando precisamente comienzas a romper paradigmas, ¿no? O esquemas, es como si las personas de pronto se les prendiera una alerta, ¿no? Y se espantan, como que las personas le tienen miedo a lo que no conocen, ¿no? Y eso es como que gran parte del motivo por el cual no avanzamos muchas veces en la vida, porque nosotros mismos le tenemos miedo a esos cambios, ¿no? Le tenemos miedo a ser diferentes, ¿no? De alguna manera buscamos como ser parte de algo, ¿no? No sentirnos solos, y en esa búsqueda de no sentirnos solos muchas veces pues traicionamos, ¿no? Nuestros ideales, nuestras ideas, nuestros gustos, ¿no? Con tal de pasar desapercibidos, ¿no? Que no vean que soy raro, ¿no? Que soy diferente. Sí, completamente. Y mira, ahorita me acordé un ejemplo, a lo mejor que lo vamos a retomar, pero en el simple hecho del modelo de cómo estudiamos o cómo aprendemos y cómo lo vivimos, ¿no? Generalmente a quienes nos sigan, que tengan familias, hijos, etcétera, muchas veces creo que el gran error y que nosotros mismos vamos limitando a nuestros seres queridos es el hecho de que si nuestro hijo salió muy bien en cierta materia, no sé, por ejemplo, materias artísticas, y salió muy mal en materia de matemáticas o algo similar, o sea, generalmente como padres de familia lo que hacemos es que lo metemos a clases de matemáticas, ¿no? En lugar de potencializar
el lado artístico. Ajá, y el verdadero potencial de la persona, ¿no? Y creo que eso creo que lo vivimos, y no solo en nuestra sociedad, o sea, creo que es un mal común, por así decirlo, y hay que hacer algo como sociedad al respecto, ¿no? Hay que cambiar ese enfoque, esa mentalidad, para comenzar a hacer, ahora sí que cambios. Y fíjate, ahorita me recuerdas, hay una historia de un vocalista y guitarrista de un grupo, no voy a decir cuál para que no se espanten, ¿no? De un grupo famoso, y este cuate, ¿no? Cuando era chiquito, desde muy pequeño, él dijo: yo quiero dedicarme a la música, ¿no? Entonces normalmente los papás es como: no, eso no te va a dejar nada bueno, sí, hazlo, pero no lo hagas como algo serio en tu vida, sino como un hobby, ¿no? Como que no. Y en cambio, en la historia de este cuate, los papás le dijeron: bueno, si quieres ser músico, va, pero vas a tener que ser el mejor, o de los mejores del mundo, ¿no? Y le compraron sus guitarras, le dieron sus clases, todo lo que él necesitaba. Entonces es importante, precisamente eso que dices, como apoyar y darle fuerza a eso que vemos que a los niños les gusta, porque al final del día, pues cada uno realmente es como si en el alma, en el fondo de nosotros, supiéramos hacia dónde vamos. Pero es lo que te digo, esta misma sociedad y esta misma forma de desarrollarnos y cómo evolucionamos, nos quiere ir amoldando, ¿no? Quiere que seamos de cierta forma. Y es triste porque al final lo único que va a pasar es que vamos a tener adultos frustrados, ¿no? Sí. Y lo peor es que son adultos que aparte tienen una envidia guardada, ¿no? Entonces cuando ven que a alguien le empieza a ir bien en lo que le gusta y eso, pues también no es como que se sientan muy felices o agradecidos o que les dé gusto, sino inclusive es como: sí, de seguro es por, no sé, porque tiene contactos, o de seguro es por no sé qué, ¿no? Sí, claro, y creo que también nos falta mucha apertura, porque esto lo podemos platicar y lo platicamos pues no sé, en nuestros entornos, y creo que sí hay una resistencia fuerte por lo general de la sociedad a decir: bueno, seguimos con esos pensamientos antiguos que ya no sirven de nada, ¿no? Con el hecho de decir, ay, no, pues tengo un primo muy querido, ¿no? Que le gusta mucho este tema de la estética y hacer cortes de cabello, ¿no? Y es muy cuestionado porque le dicen: no, ¿cómo vas a dedicarte a eso? O si otro primo que quiere estudiar X, Y, Z, y le dicen: no, de eso te vas a morir de hambre. Eso no es así. La realidad es que uno sabe los potenciales que tiene, uno sabe las cosas que le gustan, y cuando realmente se dedica a eso y se entrega de corazón, créanme que las cosas se alinean y se potencializan para que fluya y para que vaya muy bien. Claro, y aquí el asunto, algo que también queríamos compartirles, pues tiene que ver, por ejemplo, esto de entender que al final del día es como si cada uno estuviera viviendo un papel, ¿no? Un papel o un personaje que se ha contado y que le han contado. Entonces yo siempre he dicho que en la vida hay de dos, ¿no? O sigues con el personaje que te impusieron, o creas tu propio personaje y lo vives, ¿no? Entonces, hablando de romper precisamente estos paradigmas, de romper estas barreras que nos limitan, de romper límites, de romper esquemas, precisamente creo que no se trata de otra cosa más que romper con un papel, ¿no? Con el cual has estado viviendo continuamente en tu vida, ¿no? Es como, te voy a interrumpir, y ¿sí? Lo dijiste, pero es como si te hubieran dado el guión de tu vida, exacto, ¿no? Y te dijeran: el guión tiene que ser así, y tú en el camino te das cuenta de que ese no es tu guión. Exacto. Y tú realmente tienes que tener el valor y decir: este no es mi guión. Lo rompes y escribes tu guión y haces lo que tengas que hacer para sentirte pleno y para ir por tus anhelos, para romper esos esquemas y ir con todo, conectando contigo. Exacto. Y el problema es que, como tú lo acabas de decir, Roy, como nos dan esos papeles y las personas a veces no tienen como esta iniciativa, ¿no? O esta fuerza, muchas veces es también por cuestiones ya de problemas, ¿no? Porque la vida nos empuja o te empuja de un modo en que ya no te queda de otra más que realmente hacerle caso al papel que tú mismo quieres crear en la vida, ¿no? En lugar de estarle haciendo caso al papel que te quisieron imponer. Y eso muchas veces es lo que lleva a la transformación, ¿no? Ojalá personas que están viendo este video pues no necesiten llegar a esos puntos tan extremos, ¿no? Y darse cuenta que eso que desean o eso que quieren hacer en su vida o que quieren lograr, pues se puede lograr siempre y cuando aprendan a romper precisamente esas barreras o esos límites que realmente son autoimpuestos, ¿no? No hay nada afuera que realmente sea impuesto.
entender que son ideas mentales, ¿no? Al final son ideas mentales y el problema es ese, Roy, que las personas comienzan a absorber la mente, por ejemplo, de los papás o de los maestros. Y entonces vemos que continuamente, todo el tiempo, estamos juzgándonos, ¿no? Esto que estoy haciendo está bien, esto que estoy haciendo está mal, me vi como un tonto, no me vi como un tonto, ¿qué van a pensar los demás? Bla, 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 porque es esa mente absorbida de los adultos que tenemos dentro de nosotros. Y finalmente creo que acaba justamente el tema, o el gran problema es que acabamos cargando cosas que no nos corresponden, o sea, vamos sumándole al costal piedritas de lo que debo de cumplir para mis papás, de lo que debo de cumplir para mis hermanos, de lo que debo de cumplir para mi pareja, de lo que debo de cumplir para mis hijos, de lo que debo de cumplir para hasta todo para el mundo. Dios, hasta para Dios dicen. Exacto. Y al final, pues, ese costal te acaba costando la subida, ¿no? La vida misma. La vida misma, porque realmente te olvidas de ti, se olvida uno de sí mismo y empiezas a vivir para los demás, ¿no? Y ese es creo que el gran tema de ir rompiendo esas barreras, esos esquemas. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo se rompen esos esquemas, no? Porque la gente siempre dice, ok, ya entendí que sí, que es un papel que estoy yo absorbiendo, que tengo miedos, ok, pero la pregunta es ¿cómo, no? ¿Cómo puedo hacerlo, no? Y también siempre existe esta idea, y es importante que nos demos cuenta, que la idea de que es algo difícil o que es algo muy complicado también es una idea que se te fue metida en la cabeza. Entender que realmente lo difícil, ¿no?, ha sido y es ser algo que tú no eres, y es algo que has hecho todo el tiempo bien, ¿no? Y es algo muy difícil de hacer. Lo fácil es realmente ser tú mismo, lo fácil es realmente expresarte como lo que tú realmente eres. Pero se nos ha metido esa idea como chueca, ¿no? Como si fuera algo muy complicado, muy difícil. Sí, yo lo hago como en una analogía, como si tuvieras dos boletos de viaje, ¿no? Uno lo veo como el ticket lo voy a poner en una analogía un poco burda, pero es como comprar el ticket barato, el ticket que pues, te lleva, o sea, que sabes que tiene un color que a la larga va a ser gris, pero que no quisiste involucrarte más, no quisiste hacer un sacrificio de más esfuerzo, de más compromiso contigo para o sea, a lo mejor el otro ticket sí, de entrada lo ves como cuesta más caro, ¿no? Es más caro, pero es un ticket que te va a llevar a tus verdaderos retos, a enfrentarte contigo y a saltar como comentábamos, ¿no? A hacer ese salto cuántico en tu vida. A romper esa barrera. A romper barreras. Entonces, exacto. Digamos que lo más importante es lograr esa confianza. Creo que es una de las claves. Lograr esa confianza contigo mismo. Y la única manera de tener esa confianza es pues simplemente hacerlo. O sea, es que no hay de otra. Es como decía una vez un amigo, ¿no? Estaba en una... era una especie como de ceremonia, vamos a llamarle, o como de una temática ahí interesante. Y en eso le pregunta una muchacha, ¿no?, al maestro. Le dice, oye, pero ¿cómo le hago para soltar a tal persona, ¿no? Que me siento muy apegada, ¿no? Entonces el maestro le dijo, a ver, agarra la pluma, ¿no? Se la agarró, le dijo, a ver, suéltala, ¿no? Y la soltó y dijo, pues así, ¿no? Sí. Simplemente la sueltas y ya, ¿no? Entonces, darnos cuenta que todas esas ideas de es que es bien difícil, es que no se puede, es que me digan cómo, en realidad son las palabras precisamente de estos jueces que han estado en tu vida y de esas ideas que lo único que quieren es complicarte, ¿no? Bloquear eso. Una de las claves es, por ejemplo, lo que siempre he dicho, que es la diferencia entre el por qué y el para qué, ¿no? Entonces es muy diferente cuando estás metido en por qué pasa esto, por qué sucede esto, pero es un truco ahí de la mente, porque cuando te la pasas buscando en el por qué, es como si quisieras seguir en lo mismo, solamente entendiendo por qué pasa, pero no es que en realidad quieras salir de ello. En cambio, cuando te preguntas ¿para qué?, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy continuando con este proyecto? ¿O para qué quiero dedicarme a esto? Es entonces cuando viene ese empuje, porque te das cuenta del poder que tiene pues tu intención, ¿no? El poder que tiene lo que tú decides día a día. Además, entender que es algo que tienes que hacer o que haces ahorita, ¿no? No es voy a hacerlo mañana, es ahorita, ¿no? ¿Qué pensamientos estás eligiendo ahorita, ¿no? Sí, finalmente creo que
a ver, retomando el punto, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo sueltas? Pues soltándolo. ¿Cómo lo haces? Pues sí, haciéndolo. Creo que aquí lo más importante y la principal barrera es cuando uno no lo queremos aceptar, ¿no? Cuando asumimos ese rol como de víctimas, de que puta, las circunstancias, el mundo está cada vez peor, pero si te das cuenta es porque tu energía la estás focalizando en esos pensamientos negativos o en esos escenarios difíciles. Ahí date cuenta que lo que tienes que hacer es cambiar esa mentalidad y empezarte a enfocar en el otro lado, en vibrar alto, en el agradecimiento, en lo que estás haciendo bien, en lo que está saliendo bien, en tus potencialidades, en el amor, en tu cercanía, ¿no? Entonces creo que ahí está realmente la clave, pero lo principal es como aceptar primero en el punto en el que estés y realmente tener claro. Creo que lo más importante también es tener claridad hacia dónde vas a llegar. Claro, ¿no? claro, que tengas una meta específica, ¿no? De quiero lograr esto y hacer esto, ¿no? Específicamente, porque también si vas en la vida ahí viendo a ver qué se te va ocurriendo, que también es muy válido, ¿no? Pero es mucho mejor o más recomendable al principio, pues tener como estas metas hacia dónde te quieres dirigir o hacia dónde quieres ir en tu vida. Sí. De hecho, yo sí es un ejemplo que menciono mucho en los talleres. Esto, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, pues no es que llegues a comprar tu boleto o que llegues a una agencia de viajes y te digan, ¿a dónde vas? No, pues no sé a dónde ¿A dónde me diga? ¿Usted a dónde sugiere que pueda que vaya? ir? ¿No? Es lo mismo, o sea, tú cuando vas de viaje, pues sabes, tienes claridad a dónde vas a ir. Así como no es lo mismo cómo te vas a ir de viaje, porque no es lo mismo que te digan, te vas en avión, que te nos vamos remando, mi chavo, ¿no? Entonces... Y no es lo mismo irte voy a un hotel de lujo a París, a decir voy a la sabana africana, ¿no? Claro, es que debe de haber como plena claridad en el qué y en el cómo. Y esto pásalo a tu vida común, a tus relaciones, a tu vida sentimental, a tu vida con amigos, ¿no? Esto aplica en general, ¿no? Creo que hay que poner claridad en ese sentido. Y creo que sí es muy importante, ¿no? Que comprendamos que la base, la clave para romper precisamente con esquemas viejos, con esquemas limitantes, siempre va a ser la confianza que tienes en ti mismo, ¿no? Y es muy importante, aunque suene extraño, la confianza en la vida, la confianza en el universo, ¿no? Entonces es como crear esta paradoja, ¿no? Confío en mí, pero también confío en el universo y confío en que si sigo mi propio instinto y si sigo mis sueños y mis ilusiones, sé que la vida me va a ayudar a que los logre. Pero tiene que ser ese binomio. Si no existen esas dos fuerzas, ¿no? Por más que tú quieras, por más que tú estés intentando hacer algo que en el fondo no te gusta, pues obviamente el universo no te va a ayudar en lo más mínimo para lograr eso. En cambio, si estás siguiendo tus ideas, si estás siguiendo lo que tú realmente deseas, para lo que estás hecho realmente, ¿no? ¿Que de qué estoy hecho? Pues de lo que tus anhelos más profundos. Créeme que el universo siempre, ahora se usa esa palabra, ¿no? Va a conspirar a tu favor. Que en realidad yo siempre lo he manejado como... si te gusta, manéjalo como que es el universo, ¿no? O manéjalo como que es Dios, está bien. Otro enfoque que puede ser más científico es tu propio inconsciente, ¿no? Confía en tu propia capacidad y que eres más inteligente de lo que te imaginas, ¿no? Nuestra capacidad subconsciente es muy profunda. Somos capaces de cosas extraordinarias, pero necesitamos hacer ese salto de confianza. Y les comentábamos esto de soltar, ¿no? Como esto de la pluma, porque es lo mismo, es simplemente confías y ya, ¿no? La confianza es confianza, no necesitas una prueba, no necesitas saber, demuéstrame, no, simplemente es un salto de confianza y por lo tanto, eso que llamamos salto cuántico, ¿no? Simplemente un acto de fe y que lo tienes que hacer, ¿no? Y es increíble, y simplemente si quieres convencerte, pues date cuenta cómo las personas que siguen precisamente esos impulsos, ¿no? Y que confían en sí mismas, han logrado cosas extraordinarias, date cuenta, ¿no? La que quieras, la que me preguntes, esa es su clave, no ha sido porque, pues todo se dio, no, sino que se dio, pero porque esta persona tenía claro ese impulso y confiaba realmente en que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, ¿no? Claro, y yo lo que también diría es, no importa en el momento que estés,
siempre es buen tiempo, siempre es bien momento. O sea, yo cuestiono mucho y critico mucho de que esperamos el momento perfecto, la situación ideal, que, ay no, es que ahorita no, porque me hace falta X, Y, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque no, y qué voy a hacer si mi familia, o sea, sí, es entendible, pero tienes que más confiar vuelvo al punto, ¿no? En tu potencialidad, en tus capacidades, en lo que te llena, y ir con eso de la mano. Exacto. Y como para terminar, ¿no? Que sea así cortito, es como esta idea de, siempre lo he imaginado así, ¿no? Imagínate que en la vida es como si estuvieras en un lugar en donde hay que cruzar al otro lado, ¿no? Y ese otro lado es como si hubiera una puerta y nadie sabe qué carajos hay del otro lado de esa puerta, ¿no? Y hay miles de historias y te pueden decir, no, es que dicen que del otro lado hay esto, es que dicen, pero nada es seguro, ¿no? Y la única manera de saber qué hay del otro lado es que tú cruces del otro lado. Entonces, cuando dices, pero es que ¿cómo rompo los esquemas? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues de la misma manera en que si te preguntaras, pero ¿cómo puedo cruzar la puerta? ¿Pero cómo voy a caminar hacia la puerta? Pues caminas y la cruzas, ¿no? Entonces es lo mismo. Es un acto de fe y es un acto de confianza, vuelvo a repetir, en ti mismo y en la vida, ¿no? Creer y saber que pues estás aquí por algo, tu vida tiene un propósito, no viniste aquí por un accidente, ¿no? A lo mejor ahorita es difícil entenderlo así, pero todo tiene un propósito, nada en esta existencia existe solo por existir, ¿no? Existe inclusive un plan ahí perfecto, ¿no? Y yo le agregaría el tema de, pues claro, sí tienes que atreverte a hacerlo. Yo creo que la pregunta primordial es si realmente estoy dispuesto esa es la pregunta clave, ¿estoy dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto? Porque, ojo, van a venir consecuencias y claro, van a ser consecuencias positivas, pero en el camino, pues, como todo, ¿no? Habrá sus adversidades, pero bueno, a eso marcan de qué estás hecho también y es un poco el tema. Claro, y yo creo que algo bien importante, Roy, es que nos cuestionemos qué tengo que perder, ¿no? ¿Qué tengo que perder, ¿no? Y es lo que les comentábamos, que a veces la vida empuja tan fuerte, ¿no? Para que realmente hagas para lo que viniste a hacer, que llega el punto donde te vas a dar cuenta que pues no tienes nada que perder, ¿no? Lo que se supone que te da tanto miedo y que quieres cuidar y proteger tanto, pues en realidad es mínimo a las cosas extraordinarias que vas a tener y vas a lograr si te atreves a hacerlo, si te atreves a romper precisamente con esas ideas y esos esquemas de lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? Sí, sin duda, o sea, ahí el tema es ese, atreverse a hacerlo, no esperar. Creo que finalmente no hay nada que perder, no hay gran cosa que perder. Exacto. Muy bien, pues esto fue ahora sí que una muy breve charla. Luego hacemos un especial grandote. Claro, vamos a preparar algo muy bueno. Pero muchas gracias, Iván, qué gusto compartir unos minutos contigo. Y bueno, pues estamos ahí atentos a sus comentarios, ideas, etcétera. Aquí estamos, muchas gracias. Y lo más importante, don Rodrigo, que se suscriban y que activen esa campanita. Venga, denle. Y bueno, un abrazo muy grande y gracias por escucharnos y pues atrévete, ¿no? Como dirían por ahí, como dice la canción, atrévete. A romper esas barreras, que esas barreras solo están aquí, venga. Exacto. Ánimo, abrazo y bendiciones.